Saludos amigos de su programa Así Vamos. En el día de hoy tenemos una entrevista importante con el ingeniero Tony Herrera, quien es de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Con él, que es un conocedor sobre el tema del Sistema Eléctrico Nacional, vamos a tratar sobre la gestión de gobierno en el Sistema Eléctrico Nacional, pero también sobre el tema que está en el debate, que es el contrato de fideicomiso de Punta Catalina. Estos temas que tienen que ver con el sector eléctrico lo vamos a tratar a profundidad con el ingeniero Tony Herrera de la Fuerza del Pueblo. Manténgase ahí en sintonía y acompáñenos. Interesante entrevista para el día de hoy. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, planteó que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que los debates se produzcan cuando sea conocida la segunda lectura. En otra información, Pacheco recibió la visita de cortesía de una delegación de los Carabineros de Chile, encabezada por su director, el general Ricardo A. Yáñez Rebeco. Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, Pacheco agradeció la colaboración de los Carabineros de Chile para la seguridad ciudadana en República Dominicana. En otro orden, los diputados guardaron un minuto de silencio por la memoria del sacerdote padre salesiano Luis Rosario y Rafael Díaz, padre del diputado Manuel Díaz y Sergio Rafael Vargas Puentes. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos. Tony Herrera, dirigente nacional de la Fuerza del Pueblo. Miembro de la Dirección Política. Miembro de la Dirección Política. Para nosotros es un placer tenerte aquí en esta entrevista, siempre a tu orden, y sobre todo para tratar temas de mucha importancia, como tú has trabajado en la parte de energía y mina y los temas del sector eléctrico. Estamos ahora en el debate de un tema muy importante, que es el caso de Punta Catalina. Te damos la bienvenida a este programa, siempre a tu orden y de tu partido, para tratar estos temas de interés. Así que gracias por compartir con nosotros esta entrevista. Muchas gracias, Héctor. Saludo a los amigos que nos dan y hacen el honor de escucharnos y de vernos. Claro, vamos a entrar en materia, Tony. El tema del fideicomiso de Punta Catalina. El presidente Leonel Fernández, presidente de tu partido, fijó una posición donde él decía que no existe una ley marco general para un fideicomiso público y fijaba una posición clara de que eso debía ser más debatido, que debía ser comunicado, porque ya el partido de ustedes había fijado una posición de cuestionamiento a ese proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados. ¿Tú podías explicarnos en detalle más o menos
la posición. Sí, cómo no. Fíjate, el partido en la semana pasada, antepasada, antes de las declaraciones del presidente del partido, Leonel, había fijado una posición, el equipo de técnico, entre ellos estuvimos nosotros, se creó una comisión para estudiar realmente el proyecto o el contrato de fideicomiso mandado por el presidente a la Cámara Legislativa. Y lógicamente, antes de ya nos crea la alerta porque la Cámara de Diputados conoce el caso, conoce el tema de una forma abrupta, ¿no? Eso fue como, no, este punto no va, el que va es este. Sorpresivo. Sorpresa, una sorpresa que hasta los mismos diputados dicen, incluso del mismo PRM, dicen que no sabían, que no estaba en agenda. Y incluso una comisión de la Cámara de Diputados había encontrado 4 elementos que decían que desdice de la Constitución y aún así fue presentado al hemiciclo y lo pasaron en media hora. Había un interés específico de pasar este contrato de fideicomiso y eso fue lo que hicieron. Al pasarlo de esa forma, lógicamente, nos muestra a nosotros, nos dice a nosotros, sí, nos dice a nosotros que existe, ¿no? Existe o existía la necesidad de aprobarlo porque tenemos una serie de proyectos que han sido enviados, como el Código Penal, que tiene años por quererse aprobar y como no ha habido una decisión del Ejecutivo, no lo han aprobado. Sin embargo, este proyecto, que tiene fallas desde el inicio, ¿no? Y que su propia gente dice que tiene fallas, sencillamente lo introdujeron y lo aprobaron en media hora. En ese equipo técnico que tú estabas, de tu partido, que analizaron eso, más o menos los aspectos que ustedes... Lo que nosotros vimos de falla en esta legislatura, en este contrato de fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, lo primero que nosotros vimos es que dentro de la ley 189-11, que tiene 6 tipos de fideicomiso, no existe el fideicomiso público. Correcto. Realmente no existe. Ahora, hay un artículo que es el 62, lo que indica del 55 al 62 indica los tipos de fideicomiso que existen. Y en el caso del fideicomiso público no existe, pero dice en el 62 que si en caso de apareciera otro tipo de fideicomiso, pues habría necesariamente que crearle la regulación jurídica o el mismo contrato que se envía, en el caso de Punta Catalina, por lo menos deberían mantener o contener, ¿no? Los candados, como nosotros le llamamos, ¿no? Okay. O los controles jurídicos, porque ni siquiera existen. Y como no existen, debieron mandarlo o crearlo aparte. Ni una cosa ni la otra. Perfecto. Eso fue uno de los elementos que vio la dirección del partido, la Fuerza del Pueblo, o la comisión que se creó para estudiar dicho mecanismo, sí, dicha herramienta, dicha figura, el fideicomiso. Que dicho sea de paso, tenemos que saber y sabemos que este gobierno parece que le ha tomado un cariño muy grande precisamente a este formato de administrar lo que el pueblo le puso a administrar. O sea, claro, tuvieron un tiempo pidiéndole al pueblo que le favorecieran para que ellos gobernaran. Pero tú sabes que cuando usted va a gobernar es administrar los bienes del pueblo, del Estado. Sí. Entonces, de buenas a primeras, que es otro de los elementos que la Fuerza del Pueblo dice, pero ¿por qué? Si usted tuvo un tiempo preciosísimo buscando que el pueblo le favoreciera, ¿no?, con ir a gobernar, a dirigir los destinos, entonces de buenas a primeras se desatan con los fideicomisos. Ya llevan 14 aprobados. 14. Por ejemplo, el propio presidente Leonel Fernández decía, pero ¿cómo es posible que 14 en menos de un año, en menos de 2 años? Pero aparte de eso, el fideicomiso de Pedernales, pero fideicomiso de la policía, dice el compañero. Digo, pero ¿y cómo va a ser? Porque ¿qué hace la policía? ¿Van a administrarle los recursos que le pone el presupuesto? Es una barbaridad. Bueno, nosotros decimos, pero explíquenlo, pongan los controles. Ese es otro elemento. ¿Por qué subyace en este elemento de este fideicomiso mandado a
la Cámara Legislativa, es que sencillamente en algunos de los articulados aparece una figura del fideicomisante adherente. Adherente, que eso ha sido muy cuestionado. Claro, porque ese es el problema, que como no hay regulación, no existía la figura del fideicomiso público, entonces en este caso le da potestad al equipo de técnicos que también fueron nombrados con nombre y apellido, sí, incluso encabezándolo Marrancini, que dirigió la CDE una vez, y yo estaba trabajando en la CDE en ese momento. Y cuando nosotros salimos de la CDE, porque renunciamos, cuando llegó Marrancini, nosotros le entregamos que el subsidio que el gobierno le estaba pasando a las EDE o al sector energía, eran 600 millones de dólares. Cuando este señor Marrancini salió, lo dejó en 1.308 millones de dólares el subsidio que el gobierno tenía que darle a la distribuidora o al sector energía. Entonces, ¿cómo es posible que ahora la panacea sea de que para buscar eficientizar la planta energética Punta Catalina, entonces haya que formar un fideicomiso con agente del propio sector privado? Pero no hay un solo funcionario del Estado. Y dice que el fideicomiso público por lo menos tiene que ser, aunque no tenga la mayoría, deben haber funcionarios. Claro. Y enumera cuáles son los funcionarios que deben estar. Entonces ustedes cuestionaron en la parte que se ha tenido mucha crítica del famoso fideicomitente adherente. Claro, porque sí, esta figura tiene la particularidad de que el equipo técnico que va a dirigir, ¿no?, el fideicomiso tendrá posibilidad de aceptar préstamos, pero sin un tope, sin una limitación. Sin ninguna regulación. Lo que significa que pueden tomar prestado hasta el 100% de la planta, de lo que cuesta la planta, porque ese es otro elemento, Héctor. ¿Cómo es posible que tú te pases toda una oposición diciendo que esa planta Punta Catalina fue sobrevaluada, que hubieron muchos vicios, que la licitación, que Odebrecht, etcétera, etcétera? Y decían que el valor que tenía la planta eran 3.000 millones de dólares, y hoy se disparan con un contrato sin hacer la auditoría que habían dicho y la que debe hacerse, que el valor de la planta son 2.300.000 dólares. 2.300.000 dólares creo que son. 2.300. 2.300 millones de dólares. Sí. Digo, pero ¿y cómo es posible? ¿De dónde sacaron el número? De 3.000 que era la denuncia a 2.000. Ahora bajaron a 2 millones, a 2.300 millones de dólares. Sí. Entonces yo me pregunto, este fideicomitente adherente tiene la facultad, ¿no?, de poder, ¿no?, prestarle, o el equipo técnico endeudarse hasta por encima del valor de las acciones de la planta. Lo que significa que una vez eso pase, ¿de quién es la planta? Del que más cuarto puso. Del que más cuarto pone, el que tenga más acciones. Entonces no me digan ellos, o no quieran venderle a esta población, a este pueblo, que no subyace real y efectivamente pasarle la planta al sector privado. Ahora te digo por qué. Fíjate que tan pronto esa planta, esa central energética, genera 675 megavatios, las dos unidades, ¿no? Las dos unidades, correcto. Las dos unidades. En el año genera 5.122 gigavatios. Eso significa que es la planta que dice en el sistema CENI por dónde van o por qué camino se van. El costo variable, tan pronto estas plantas comenzaron a generar, lo bajó a unos costos asequibles, porque no es lo mismo usted, con los problemas que se han suscitado con el petróleo, tener una planta generando con carbón mineral, aunque lo vendieron que medioambientalmente... Cuando eso tú dices lo bajó, es bueno que los amigos de esta entiendan, bajó el precio. Bajó el precio del costo variable, lógicamente, porque existen en el sistema CENI, y existían una cantidad de generadoras o generadores que su costo variable realmente era alta, y era lo que decidían el costo del kilovatio hora. Oye, eso. A la entrada de Punta Catalina, lógicamente, obliga a que el que no pueda competir en el orden de mérito tenga que salir. Y precisamente
todo lo que, habían 5 plantas, Quiqueya 1 y 2, Cepén 1, 2 y 3, que generaban con fuel oil número 6. Más caro que el carajo. Nunca en la vida iban a volver a entrar. Tuvieron que hacer el cambio a gas natural. A gas natural. Eso es lo que provocó Punta Catalina, eso es lo que está provocando Punta Catalina. Entonces, cuando tenemos ese caso, pero también Punta Catalina tiene la ventaja de que te puede consumir reactivo. Y ese reactivo tenía que pagarlo el Estado o el consumidor. Pero además de eso te controla voltaje, que en la parte norte, con esa 345, que es la línea de transmisión donde evacúa la energía de Punta Catalina, es favorecido el voltaje en la zona, que eso no tiene padre ni madre, como dice la gente del pueblo. Con el permiso tuyo, Tony, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir en ese tema de lo que aporta Punta Catalina al sistema para que la gente vea por dónde que anda el problema. Correcto. Con el permiso tuyo, pausamos. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, planteó que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que los debates se produzcan cuando sea conocida la segunda lectura. En otra información, Pacheco recibió la visita de cortesía de una delegación de los Carabineros de Chile, encabezada por su director, el general Ricardo A. Yáñez Rebeco. Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, Pacheco agradeció la colaboración de los Carabineros de Chile para la seguridad ciudadana en República Dominicana. En otro orden, los diputados guardaron un minuto de silencio por la memoria del sacerdote padre salesiano Luis Rosario y Rafael Díaz, padre del diputado Manuel Díaz y Sergio Rafael Vargas Puentes. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Tony, nos quedamos en el tema del fideicomitente adherente, que por ahí pudiera entrar inversiones del sector privado con mayoría para al final constituirse en dueño. Y señalabas los aspectos de la entrada de Punta Catalina, lo que ha significado para el sistema eléctrico nacional. Y tú decías, esos aportes. Continúa por ahí para que la gente vea la importancia de Punta Catalina decía, estratégicamente. Que aparte de que ha ayudado a la distribuidora, porque antes tenían que ir al mercado export a comprar toda la energía que existe o que estaba generando el sistema CENI. Claro. Pero hoy día, Punta Catalina, en base a los contratos que tienen con las distribuidoras, Punta Catalina le está vendiendo el 80%. El 80% de la energía que ella produce a la distribuidora. Correcto. Eso significa que para la distribuidora ha sido un descanso, porque por ahí se iba fugaba todos los recursos que encaja
conseguían o pueden recuperar las distribuidoras, porque sabemos que hay pérdida técnica y no técnica de la distribuidora. Que la entrada de Punta Catalina ha hecho que energía que compraba a generadores privados, las EDE, más cara, ahora la compra más barata. Claro, porque fíjate, había o hay, todavía existe, ¿no?, una defección tan grande en el sector de energía que incluso hay generadores, existen generadores que su generación, como su costo variable es tan alto, correcto, tenían un contrato con el Estado, con las distribuidoras. Óyeme, ¿sabe la chulería más grande que hacían? Le compraban precisamente a las unidades de hidroeléctrica, ¿no?, para vendérselo a la distribuidora. Entonces se hacen licitaciones porque fue un reclamo de la población y de lo que teníamos un poquito de conocimiento del sector de energía, que sí, la creación, la capitalización de las distribuidoras y las plantas de generación, lo que quería era que cuando se fuera a comprar, se fuera al mercado Expo, claro, y se hicieran todo lo que tenía que hacerse en cuanto a licitaciones para que tú me quieres vender, bueno, pues dame un valor que a mí me convenga. Pues precisamente eso se hicieron y el 80% de la generación de la central Punta Catalina precisamente se lo suplen por contrato a las distribuidoras. Eso no le conviene al sector privado porque me está dejando de comprar a mí, ¿no? Que yo tengo mi planta que ayer yo hasta le compraba a la generadora de hidroeléctrica para yo poder suplir la energía que tenía que, por contrato, suplirle a la distribuidora. Okay, entonces, fíjate qué desbarajuste para ese sector ha venido a ser la central termoeléctrica Punta Catalina. Pues tú piensas que sectores de esos son los que andan detrás de Punta Catalina. Bueno, pero es lo que te decía ahorita, Héctor. ¿Cómo se explica que haya un decreto que nombre el comité técnico y los miembros de ese comité técnico todos son del sector privado? O sea, tú que encabezado por Macarrulla, encabezado por Marrancini, que todos sabemos que Marrancini es un generador, tiene planta de generación. Ajá. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que actualmente generadores? Claro, que ¿y dónde tienes a plata? La iglesia, en Puerto Plata por ahí. En Puerto Plata. Que la iglesia en manos de Lutero está bien administrada. No puede estar bien administrada. Tú que conoces bien el sector eléctrico, Tony, ese equipo o comité técnico que tuve designado ahí, la mayoría son gente vinculada al sector privado. Todos son, todos, no hay uno que no lo sea. Y es como te decía, pero no hay un solo funcionario. Y la misma ley 189-11 dice que si tú vas a hacer un fideicomiso, y ese fideicomiso, como hay una parte precisamente de la misma ley, tiene que por lo menos haber 3 funcionarios. No tiene que haber mayoría, en eso estamos de acuerdo, pero por lo menos tiene que haber funcionario para que tú puedas decir que es un fideicomiso público. Porque ¿cómo es posible que un fideicomiso público y no existe un funcionario representando al dueño de la planta? Eso es inconcebible lo que este gobierno quiere pasarle por debajo de la mesa a este país. Pero además de eso, escúchame esto, tú me puedes decir que una planta que anualmente le está suministrando 300 millones, casi 300 millones de dólares anual, que ha ayudado a que el subsidio, ¿no?, que tenía que entregarle el gobierno a las empresas de distribuidora, haya bajado a extremos. Tú me vas a decir a mí que una planta que está funcionando bien, hay que crear un fideicomiso de que para que sea más eficiente, pero por Dios. Y ya de por sí está dejando beneficios. Sí, ya está de por sí está dejando beneficios. Entonces, ¿dónde está la varita mágica? ¿Habría alguien en el sector privado que un negocio que le esté dejando beneficios ande buscando socios? No hay forma, ¿verdad que no? Porque no es lo mismo que pasó precisamente en el gobierno pasado, el primer gobierno del compañero presidente Leonel Fernández, que las empresas estaban quebradas. Prácticamente. Entonces, como estaban quebradas porque la quebraron precisamente los administradores que tenían, y se ve la necesidad de que teníamos que resolver el problema eléctrico. Correcto, es una buena comparación. Y como había que resolver el problema eléctrico, empresa quebrada, yo digo, bueno, pero yo tengo un activo que yo lo valoro en tanto, entonces yo tengo tanto, tú tienes que poner tanto. Y fue lo que se hizo, capitalizar
no privatizar como salieron a defender, ¿no?, el fideicomiso Punta Catalina, de que lo que ellos no estaban haciendo era privatizar, que ellos sencillamente, pero ni siquiera en ese contrato de fideicomiso dice, que lo dice la ley 189-11, que cuando tú haces un fideicomiso, lo que pone el fideicomitente, tú tienes que devolverlo cuando termine, pero claro, 30 años que hasta la gente se le olvida quién la está administrando. 30 años, muy fuerte. Porque yo te puedo aceptar, ¿no?, que tú digas, bueno, mi periodo de gobierno puede ser 4, que fue lo que me dieron, y si yo hago el trabajo bien y el pueblo está satisfecho conmigo, son 4 más, pero son 8, máximo, 30. Por la gente se le olvida muchas veces. Una cosa, Tony. Menos tiempo. Después de todas esas observaciones que ustedes hicieron, entonces, ¿qué ustedes recomiendan? ¿Cómo ustedes recomiendan que resolvamos este problema? Lo primero es que nosotros solicitamos al gobierno, al presidente Abinader, que como todavía falta la Cámara, el Senado falta conocer precisamente la pieza, pero usted quiere, nosotros no nos ponemos definitivamente al fideicomiso, bueno, pero mándanoslo a nosotros a vistas públicas, y entonces nosotros en esas vistas públicas y el sentido general del pueblo puede decir si sí o si no, si le conviene o no le conviene, porque definitivamente de eso se trata. Claro. Tú estás presentando una situación para que mejorar, ¿no?, la administración y la calidad y los beneficios que le lleguen al pueblo. Entonces vamos a tomar esta parte, vamos a tomarla y primero vamos a hacer las regulaciones que no tiene esa pieza que tú mandaste, que tú sabes que tienes que ponerla. Pero además de eso, yo que al final soy parte de este pueblo, dame la oportunidad para yo irme a desplazar allá con los senadores a decir, mira, esto, por aquello, no. Claro. Pero no así, sorpresivamente, atento a que yo tengo mayoría, no así, ¿no? Bueno, así, ¿no? Tony, ya sabemos que la posición es esa, estamos hablando de que haya que escuchar a todos los sectores para llegar a un consenso. Esa sería la alternativa que ustedes están planteando. Sí, definitivamente. Después de todas las observaciones. Tú que eres un hombre del sector eléctrico y del sector, vamos a decir, energía, en sentido general, en lo que lleva el gobierno ahora, ¿cómo tú ves el gobierno en ese sector eléctrico? En sentido general. Bueno, Héctor, yo te puedo decir porque vamos a ver el sector ahora. Sí, fíjate. Lo primero que yo hacía una comparación de que la iglesia está en manos de Lutero. Ajá. Y yo te puedo decir que en el sector, en la actualidad, tenemos un problema tan grande que el ministro de Energía y Minas, que se supone el que tiene la facultad por ley, ¿no?, de dirigir todo lo concerniente al sector eléctrico, al subsector energía, para hacer cualquier movimiento tiene que pedirle permiso a Macarrulla y a Marrancini. Hasta para los empleados que tiene que emplear. Me puede desmentir, y lo estamos diciendo con propiedad, porque tenemos datos y problemas que se han presentado, que el mismo ministro primero cuando él nombró al ingeniero Zuna a dirigir la distribuidora del Este, ¿no? Se lo sacaron, pero porque el ingeniero, el administrador general de Este, no se quiso sumar a una serie de cosas y peticiones que le estaban pidiendo. ¿Esa fue la razón por ahí? Esa fue la razón real. No fue que el hombre era... ¿Cómo pueden medir a una persona que no tenga 3 meses dirigiendo una institución? No se puede medir, porque nadie es mago. Claro. Tú duras por lo menos 3 meses adecuándote y luego tú arrancas. Hubo personas que se pusieron precisamente en ese periodo de administración, la sacaron cuando vino, porque todavía no han nombrado una persona. Hay una persona que la está dirigiendo. O sea, EDE no tiene el administrador. No hay un decreto que diga fulano de tal va a ser el administrador. Claro. Quien lo está haciendo, quien está dirigiendo es provisional, que es Astacio. Ok. Entonces, cuando... Que es director ejecutivo, también tengo entendido. Que es parte del director ejecutivo entonces, de la administración. Tú sabes más de esto que yo, definitivamente. No, yo le doy seguimiento mucho a ese sector. Óyeme, te estoy diciendo que cómo definitivamente esa distribuidora, esa principalmente,
se le han disparado las pérdidas. Sí. Porque incluso pasó algo parecido, o está pasando algo parecido. Cuando tú no tienes control de lo que tú estás haciendo, que tienes que pedir permiso y que tú tienes que ajustarte a lo que te están diciendo, no hay forma alguna de que tú puedas tomar una decisión. Yo tenía problemas cuando yo me empleaba, porque si el jefe mío me evaluaba con cierta regularidad, entonces no me ponía a imponer a alguien. Claro. Porque si tú me impones a alguien y ese alguien no sirve, es culpa tuya, no mía. Entonces eso es lo que se está dando. Y te repito, más Rancini, más Carrulla, ¿a qué sector? ¿A qué sector defienden y definen? No es el sector público. No. Puede ser todo menos el sector público. Tony, vamos a hacer otra pausa con el permiso tuyo. Y vamos a seguir en el tema del sector eléctrico en sentido general. Pausamos. Cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, planteó que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que los debates se produzcan cuando sea conocida la segunda lectura. En otra información, Pacheco recibió la visita de cortesía de una delegación de los Carabineros de Chile, encabezada por su director, el general Ricardo A. Yáñez Rebeco. Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, Pacheco agradeció la colaboración de los Carabineros de Chile para la seguridad ciudadana en República Dominicana. En otro orden, los diputados guardaron un minuto de silencio por la memoria del sacerdote padre salesiano Luis Rosario y Rafael Díaz, padre del diputado Manuel Díaz y Sergio Rafael Vargas Puentes. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, seguimos conversando con Tony Herrera, ingeniero, siempre trabajando en el área eléctrica, energía y cosas así, y dirigente político de la Fuerza del Pueblo. Nos quedamos evaluando la gestión en el sector eléctrico del gobierno. Tú que eres una persona que tiene experiencia en eso, continuando la evaluación, la distribuidora, cómo va el tema, en sentido general, ¿cómo tú ves esto? Por ejemplo, te puedo poner otro ejemplo, valga la redundancia. Tú sabes que a Canario, Serafín Canario, era quien dirigía a Punta Catalina cuando salió el Jaime Aristi, ¿no? Claro. Pero sucede que hasta la fecha no tiene administrador. Y está céfala, aparentemente. Aparentemente nadie le está dirigiendo. Pero me imagino, Ajá. Y eso es elucubrando, que debe ser más Rancini que la está dirigiendo. Bueno, el contrato que se está discutiendo caería en manos de ellos. Definitivamente, entonces te lo pongo ahora en la mano, tú comienzas a trabajar. Pero entonces esa es la misma práctica de EDESTE. Lo mismo que está pasando en EDESTE, ¿no? O sea, es juez y parte.
porque cuando Marrancini dirigía la CDEE, quitó la presidencia de todos los consejos. De cada una de las tres distribuidoras. Y como él era precisamente el ejecutivo del Consejo de Administración de la CDE, pues entonces ya tú puedes saber el poder. Él era jefe de la 3. Jefe de la 3. Y se hacía lo que él decía. Wow. Sencillamente. O sea que, entonces hoy en día, te estoy diciendo, primero, no pueden comprar si no tienen autorización. Y tenemos el problema, o sí el problema, que tú pides, vas y pides un contrato para que te pongan un medidor, pero no hay medidor. Porque definitivamente la corrupción que hubo, o almacenes que pasó, como te iba a poner el ejemplo ahorita también, lo que pasó aquí en Inaví, ¿no? Inaví, sí. Encuentran los almacenes llenos, es verdad que estaba la pandemia, pero de buenas a primeras de que dejan dañar una cantidad enorme de millones de cuadernos, libros, zapatos. Digo, pero ven acá, no importa que haya pandemia, los muchachos no se fueron con la pandemia, distribúyelo como quiera. Correcto. Pero no, se perdieron una cantidad enorme de dinero. Entonces, eso pasa precisamente en la distribuidora, que como no tienen, hay una especie de estancamiento, porque tú te das cuenta cuando tú tienes una avería, se explotó un transformador. Óyeme, tú tienes que bregar mucho para que vayan a repararte ese transformador. Porque no tienen materiales. Ni siquiera los empleados. Es una cuestión bárbara. Pero es porque está muy concentrado el poder de decisión. O sea, ¿y qué es lo que son los administradores? Definitivamente el administrador, en el caso de este no tiene, porque es Actacio, ¿no? Ahí no hay, Paco. Pero en el otro caso yo me imagino que tendrán que estar tocando la puerta y llamando por teléfono, ¿puedo hacer esto? O sea, sin ningún poder esa gente. No tiene, te lo digo honestamente. Entonces, ¿tú crees que un sector tan delicado, un sector tan importante para el desarrollo de cualquier país en el mundo, puede estar en esas condiciones? Y esas eran políticas No. Yo me pregunto, porque tú decías que ese sector eléctrico está bajo control del ministro de la presidencia y del actual que preside el comité técnico. Exacto. El que posiblemente va... Bueno, ya está por decreto. Está por decreto, Y lo definitivamente. juramentaron. Y está juramentado, eso es cierto. O sea que entonces ellos son los que están. Para mí, en lo personal, ¿no? Independientemente de lo que... Cuando yo me canso de chequear todo lo que se está dando en el sector, tengo que concluir que definitivamente son maniobras como cuando tú estás jugando ajedrez con alguien que sabe más que tú, que por más que tú muevas la ficha, el que está frente a ti te da jaque. Y eso es lo que está pasando con el sector energía. Porque yo también oí que se planteaba como pasar al sector privado la distribuidora también. Eso incluso comenzó a fraguarse. Sí, ¿verdad? Se salió precisamente de contexto cuando salió una información, porque hay otra cosa. En este gobierno, por suerte, se le escapan informaciones y entonces uno la agarra, ¿no? Rápido, no vaya a ser que la encondan rápido, entonces le da seguimiento y resulta que sí, estaban fraguando pasar al sector privado la distribuidora. Cuando se da la voz de alerta, entonces dice, no, es igual que la Punta Catalina, no, que eso no se va a privatizar. Sí, es verdad. De acuerdo a lo que es un fideicomiso público, no se va, pero una planta que tú la pasas por 30 años a mano de un sector privado, al final está privatizada. Claro. Con la incoherencia que tiene el contrato. Y ese proceso que se ha estado llevando a cabo, que yo he oído mucha gente cuestionando también, de liquidación de la CDE, yo he visto unos cuestionamientos de tipo legal y que se han formado unos comités y una cosa. ¿Cómo tú ves? Porque a mí me gusta hablar con gente que conoce el sector y que ha trabajado ahí. Eso es muy buena la pregunta, porque fíjate qué pasa. El mismo gobierno llega, no estaba en su plan de trabajo liquidar la CDE. Sin embargo, de buenas a primeras vamos a liquidar la CDE. Por eso no es casual, porque la CDE tiene un presupuesto. La CDE para liquidarla tienen que llevarla al Congreso. Claro, una ley. Pero como no han podido hacer en 2 años casi que tienen de gobierno, entonces la meten en el paquete del fideicomiso, automáticamente desaparece. Sí. O sea que... Porque ahí dice CDE en liquidación. ¿Cierto? Porque definitivamente, como tienen que llevarla al Congreso, metemos un solo paquete y... La estamos liquidando ahí. Y la liquidamos.
Ahora, la razón de la liquidación, porque habían sectores que decían que la CDE debía convertirse en un holding de empresas, donde tuvieran la distribuidora, donde tuviera EGI y donde tuviera transmisión y, lógicamente, Punta Catalina. Tenía una razón de ser. Como que la CDE maneje los aspectos comerciales. Claro, que es lo que ha hecho después que se dividió en ocho unidades el sector. Eso es lo que ha hecho la CDE, dirigir ese holding de empresas. Correcto. Pero cuando se quiso hacer objetivamente, aparecieron precisamente los generadores que no le convenía, o el sector privado de generación, y lógicamente, pero yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos discutiendo el pacto eléctrico, que de hecho el pacto eléctrico que lo firmó este gobierno, habla muy claro de lo que se debía hacer con Punta Catalina, sin embargo está haciendo todo lo contrario de lo que dice que se debía hacer en Punta Catalina, porque él firmó lo que dice o lo que decía el pacto eléctrico que debía hacerse con Punta Catalina, crearle un holding, crearle un administrador que se vaya a una licitación nacional e internacional y el mejor postor era quien iba a administrar. Que comenzaron eso. Comenzaron, pero lo dejaron en el aire también. Como siempre. Ahora son expertos precisamente iniciando procesos y después se dan cuenta como que no le conviene. Porque yo tuve tanto de eso que hubo un decreto donde designaba al ingeniero César Sánchez al frente de esa comisión para esa licitación. Está claro. Y lo dejaron en el aire. ¿Listo? Porque eso no es lo que le convenía. Cuando de adentro, ¿no? De muy adentro te dicen, ¿por qué vamos a permitir esto? Yo entendí el mensaje muy claro con eso. Pero claro, más claro ni el agua, como dice la gente del pueblo. Wow, pero esa es la situación. Así es. Como estamos casi terminando, Tony, ya hablamos mucho del sector eléctrico, con mucha información importante que poca gente habla en público, como tú le estás diciendo. Pero ahora vamos a hablar del partido. ¿Cómo va la Fuerza del Pueblo? Porque ya estamos terminando la entrevista. Bueno, la Fuerza del Pueblo... Los planes de trabajo. La Fuerza del Pueblo han querido precisamente minimizarla, pero lamentablemente la Fuerza del Pueblo llegó para quedarse. Y es tan así que en menos de 2 años este partido ha logrado inscribir en su padrón que presentó a la Junta Central Electoral 648,000 miembros de este partido. Auditable, porque otros partidos llevaron su padrón, pero si sumamos, como decía el compañero Leonel, si sumamos todos los padrones, sobrepasamos la cantidad de gente que hay en posibilidad de votar. Claro. O sea que nuestro padrón es un padrón auditable. Nosotros estamos, después del Congreso Profesor Juan Bosch, estamos trabajando en lo que es la estructura orgánica aprobada precisamente por el Congreso Profesor Juan Bosch, y estamos formando las estructuras, las direcciones de base, las direcciones medias, las direcciones municipales, y en ese proceso estamos avanzando porque fácilmente nosotros aprobamos que una dirección de base debe tener un mínimo de 15 y un máximo de 21 miembros, y ya tenemos inscritos 648,000. ¿Cuántas direcciones de base van a salir? Enorme. Se llaman organismos de base. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es creando la herramienta, el ejército que tiene que defender las posiciones de la dirección de la Fuerza del Pueblo. Nosotros en los próximos días vamos a darle informaciones muy buenas a la población, porque tenemos que comenzar también, aparte del Congreso Elector, que tenemos que presentarlo, porque lógicamente la misma ley no obliga a hacer un Congreso Elector. Tenemos que elegir cuáles van a ser los coordinadores y presidentes de esas direcciones medias, de esas mismas direcciones municipales, y en eso es que estamos. Que la estructura de dirección. ¿Y el presidente Fernández comenzará ya los recorridos de nuevo? No, nosotros, ya el presidente comenzó, porque no habíamos comenzado antes, porque salió positivo con el COVID. Pero ya esta semana comenzamos con la juramentación, por eso llega Ortega, ¿no?, al partido, ya juramentado, y el pastor. Y nosotros vamos un cara a cara con la población, porque el compañero presidente quiere oír los diferentes sectores, oírlo él directamente, que le digan cuáles son las necesidades, qué quieren, de forma tal de que nosotros, la misma calidad que nosotros vamos a necesitar, porque pretendemos llegar al poder definitivamente, es un partido con vocación de poder, aunque en su cimiento, en sus inicios,
nos pusieron obstáculos que ni en los montes Everest, pero todo lo hemos sorteado y hemos logrado precisamente tener, ¿no? Primero, no querían permitirnos ni siquiera la simbología del partido. Pero lo superaron. Lo superamos. Después que no logramos el 5% para hacer una tercera fuerza, lo superamos. También. O sea, hay una serie de elementos que por más que han querido no van a poder. Ahora vemos, ¿no?, que el PRM en su necesidad de reelección le está cayendo atrás hasta nuestros alcaldes. Pero nosotros tenemos 3 alcaldes, por Dios. Es así la cosa. Bueno, Tony, hemos llegado al final de la entrevista. Yo te agradezco esta oportunidad de poder hablar de estos temas tan importantes. Y como esto apenas inicia, este programa está a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias. A tus órdenes siempre. Gracias a ti. Para mí Me es un saluda placer. al profesor. Cómo no, cómo no. Pausamos. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, planteó que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que los debates se produzcan cuando sea conocida la segunda lectura. En otra información, Pacheco recibió la visita de cortesía de una delegación de los Carabineros de Chile, encabezada por su director, el general Ricardo A. Yáñez Rebeco. Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, Pacheco agradeció la colaboración de los Carabineros de Chile para la seguridad ciudadana en República Dominicana. En otro orden, los diputados guardaron un minuto de silencio por la memoria del sacerdote padre salesiano Luis Rosario y Rafael Díaz, padre del diputado Manuel Díaz y Sergio Rafael Vargas Puentes. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En esta semana continúa el debate sobre el tema del fideicomiso de Punta Catalina. Una lluvia de críticas, de opiniones diferentes sobre el tema. Y el planteamiento del Monseñor Castro, donde plantea la necesidad de un diálogo para poder llegar a conclusiones, a consenso sobre el tema. Junto con el tema del fideicomiso de Punta Catalina, también en el escenario de esta semana, preocupación por el tema de la inflación, los altos precios de los alimentos, de la medicina, de los combustibles, de la energía, del transporte, inquietan a la población dominicana. Muchas llamadas a diferentes programas de familias reclamando intervención del gobierno para enfrentar esta situación. Mujeres, hombres, jóvenes, todo tipo de edad, preocupados no solo por el problema de los precios de la comida, sino también el precio de la medicina. Personas que tienen medicamentos fijos mensuales,
en tratamiento de enfermedades muy específicas se han estado quejando de que pastillas y otro tipo de medicamentos que le costaban 600 pesos se han disparado hasta el doble y hasta el triple, lo que hay una gran preocupación. Los usuarios del pasaje, tanto de carro como de guagua, como de motoconcho, también una queja constante. De manera que en esta semana el tema de los precios en los alimentos, en la medicina, en el transporte, en el combustible, ha sido un tema que tiene a la población hasta cierto punto preocupada e irritada. Por tanto, se necesitan medidas, planes concretos que la población pueda percibir que se está en búsqueda, por lo menos, de compensar esta situación. Y esa es una responsabilidad de nuestras autoridades. No solo el tema del fideicomiso hay que poner atención de Punta Catalina, sino a este proceso inflacionario que está tocando a la familia dominicana en su salud, en su alimentación, en su forma de trabajar, porque tiene que ver con el pasaje, en el tema de los combustibles, en los costos de la vivienda, en sentido general. No solo basta que le digamos que es una situación que viene del exterior y que así está pasando en el mundo. La gente lo que quiere es que se enfrente al problema y estar clara en que se está actuando para resolver ese problema. Ese es un llamado a todos los sectores de la vida nacional para que entendamos que el tema de la inflación en la República Dominicana es un tema preocupante que puede degenerar en situaciones que no podemos predecir. Y hay que evitar situaciones sociales que puedan generar en inestabilidad política, en inestabilidad social. Esa es la responsabilidad no solo del gobierno, sino de todos los líderes sociales, empresariales de nuestra República Dominicana. Muchas gracias por acompañarnos y hemos llegado al final de su programa. Así vamos.